Bueno, buenas tardes o buenos días según el horario en que lo vean. Vamos a continuar con la cursada de cardiovascular y en este caso, siguiendo con el programa, vamos a hablar de perfusión coronaria, principios elementales, básicos para pensar la perfusión coronaria y para pensar el paciente coronariopático. En la parte superior de la diapositiva tienen la literatura de referencia que ya está en una carpeta, se habilitará en el momento en el que la habiliten también la presente charla. Bueno, antes que nada van a tener que repasar un poco la anatomía coronaria, porque para los que no la sepan, o por lo menos los que no la tengan clara, eso tiene que ver con varias cosas que ustedes hacen todos los días. Así que me parece que muy pocos tendrían que repasarla porque han visto electrocardiografía, han visto isquemia miocárdica en algún momento, han estudiado algo de la parte de cardiología en otra etapa de la carrera y por otro lado también han visto ecocardiograma. Y bueno, el ecocardiograma y las alteraciones de la motilidad están justamente asociadas a territorio de descendente anterior, territorio de circunfleja, territorio de DP. Así que no es nada nuevo lo que les voy a decir, simplemente vamos a recordar algunas cosas en esta presentación y por otro lado, asociada a la literatura de referencia que les he cargado, vamos a hacer en algún momento final la evaluación. Básicamente tenemos tres grandes arterias en el corazón, que son la circunfleja y la descendente anterior, y por otro lado la descendente posterior con la dependiente de la arteria coronaria derecha, en la vista oblicuo anterior derecha y en la oblicuo anterior izquierda se ven las mismas arterias de este modo, como se ve acá, en donde la derecha tiene particularidad de verse en C, básicamente, ¿no? Bien, no voy a detenerme demasiado en esto, es un esquema muy sencillo, lo cierto es que esto nos sirve para varias cosas, no solo para detectar las alteraciones de la motilidad en el ecocardiograma, sino para prevenir cosas. Y entre ellas, por ejemplo, si vemos que de la arteria verde, que es la arteria derecha, sale la primera arteria, que es la del nódulo sinusal, la arteria colateral más temprana que emite la coronaria derecha, evidentemente vamos a tener que por darles un ejemplo clínico raro, pero no por ello menos grave cuando sucede, una lesión ostial de la coronaria derecha en general termina comprometiendo la arteria del nódulo sinusal, con todo lo que eso implica a la hora de la anestesia. Nada más ni nada menos que un paro sinusal, en donde tomará, si eso puede ocurrir de alguna manera, el control, en todo caso, un foco inferior. Eso puede determinar arritmias y eso puede determinar una emergencia en un paciente que quizás está ingresando para operarse de revascularización miocárdica. Entonces, básicamente tiene que ver con toda esa fisiopatología cuando hablamos de anatomía coronaria, no con tomarles un examen si la descendente anterior llega hasta o da, bueno, hay que tenerlo en cuenta, pero básicamente fisiopatológicamente es lo que a mí particularmente más me interesa. Bueno, rever la anatomía coronaria de cualquier libro de cardiología en función de la vista que estamos presentando, básicamente. Y bueno, coronaria izquierda, la circunfleja, la marginal de la circunfleja, la descendente anterior, las diagonales de la descendente anterior y la arteria coronaria derecha con la DP, que es la arteria principal, y una marginal que suele o no estar constante. Perfecto. Básicamente, de vuelta al recuerdo de rever la anatomía. Particularidades del aporte de oxígeno. Acá vamos, porque básicamente no nos podemos distraer demasiado cuando hablamos de flujo coronario. Hablamos de aporte de oxígeno al miocardio, de isquemia miocárdica, de todos los sucedáneos de la isquemia o de la interrupción del flujo de oxígeno, y por otro lado de la motilidad y de las arritmias. No hay mucho más ni mucho menos que hablar de eso, básicamente. Bueno, la extracción de oxígeno máxima aún en reposo. ¿Qué significa eso? Que el corazón extrae gran porcentaje del oxígeno que se le aporta normalmente. Todo aumento del trabajo cardíaco va acompañado de un aumento de la demanda, que debe acompañarse para mantener un equilibrio de un aumento del flujo y por ende del aporte de oxígeno. Porque si yo tengo un paciente anémico que es capaz de aumentar el flujo, no está aportando oxígeno. Entonces también tengo que tener en cuenta que a la hora de pensar el flujo coronario, el transporte de oxígeno
en calidad de hemoglobina tiene que ver con la isquemia, por más que el corazón tenga las características de adaptación ante el aumento de la demanda, intentando aumentar el flujo. Hay una frecuencia lineal entre frecuencia cardíaca y consumo. ¿Por qué? Y bueno, básicamente cualquier movimiento que nosotros hacemos, cuanto más rápido lo hacemos y durante más tiempo, el consumo de oxígeno va de la mano. Y en el corazón más aún. Pero si nos vamos a un órgano cualquiera, como puede ser la mano, lo que necesitamos es una especie de sístole, diástole, de descanso. ¿Para qué? Para que se reperfunda y para que haya lugar para la nueva contracción. Básicamente esa es la filosofía con la que la biología hace que esta demanda, el consumo, esté de parte de la frecuencia alterado. ¿Por qué? Porque básicamente hay mucho consumo con poco tiempo de recupero, por decir así. El consumo depende básicamente, para el caso de la frecuencia, de una fórmula en donde hay una relación entre consumo y aporte que está como constante, especialmente cuando consume casi todo lo que se le ofrece, y el aporte es la dependencia del cual va a depender, ese consumo. Entonces, la constante en la medida que el aumento del consumo, o sea, el numerador, se acompañe de un aporte, de un aumento del aporte, el denominador, las cosas van a estar bien. El desequilibrio entre ellas las va a empeorar. Y bueno, es el delicado equilibrio en el cual se maneja el corazón siempre, y especialmente en situaciones críticas, como puede ser la inducción de la anestesia, el mantenimiento de una anestesia, una hemorragia intraoperatoria, la reposición de fluidos y de transporte de oxígeno intraoperatorio, o pacientes que llegan con alteraciones del flujo coronario para revascularización miocárdica, o que la tienen y vienen para cirugía no cardíaca. Bueno, esa fórmula se altera básicamente. La alteración de la permeabilidad coronaria, cuando hay cualquier aumento del consumo, obviamente deriva en isquemia. ¿Por qué? Porque la fórmula se alteró y la relación entre oferta-demanda ante el impedimento de aumentar el flujo, al tener una extracción extremadamente alta, vamos a entrar en isquemia. Bien, bajo anestesia, la hipotensión arterial, el hipoflujo coronario y la taquicardia están a la orden del día. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque básicamente nos suelen ocurrir muchas cosas de esas, o por falta de plano, que creo que actualmente es menos común que en otras épocas, pero la hipotensión es muy frecuente. La taquicardia devenida de la hipotensión también puede ser frecuente. Y la taquicardia devenida de las hipovolemias o de las malas utilizaciones de la volemia interna del paciente, que determinan taquicardias reflejas, en donde obviamente alteran la fórmula con la constante que hemos mencionado. Bueno, algunos números para ponernos en alerta acerca de lo que es la circulación coronaria, porque básicamente todos sabemos que la circulación coronaria es una cosa como que, bueno, es grave y que hay que tener cuidado porque si no te infartás. Pero vamos a racionalizar esto porque tiene que ver con cosas que nosotros hacemos racionales en el quirófano todos los días. Y básicamente, 4 a 5% del gasto cardíaco por minuto es flujo coronario. Efectivamente, para un paciente estándar son 225 mililitros por minuto. 70 a 80 mililitros por cada 100 gramos de músculo. Eso es la relación aproximada que tiene un corazón estándar en condiciones relativamente basales. Bien, la extracción de oxígeno, como dijimos, es alta y está alrededor del 70 al 75% como mínimo. De ahí para arriba puede extraer. Irrigado solo por arterias epicárdicas o perforantes intramiocárdicas, con lo cual no tiene una opción a generar otro aporte. No hay la posibilidad de armar un ostium coronario nuevo a partir de la raíz de la aorta. Entonces, está restringido a eso. Las arterias se obstruyen, estamos en problema. Un flujo regulado por las necesidades metabólicas celulares. El flujo, como en todos los órganos en realidad, es regulado desde distal hacia proximal. El llamado de la necesidad de oxígeno por la célula es el que intenta autorregular para aumentar el flujo. Y de ahí sale hacia los órganos adyacentes para regular ese flujo. Cuando eso no se puede generar porque hay una obstrucción, por más que los órganos adyacentes reciban la información y hagan lo que corresponde, las necesidades no van a estar suplidas porque la obstrucción al flujo es crítica.
Bueno, y luego de eso, para recordarles un poco que tiene que ver con la anatomía, es más o menos lo mismo. La coronaria izquierda en general irriga la cara anterolateral del ventrículo izquierdo y el tabique interventricular a través de las arterias septales. La coronaria derecha, la cara posterior del VI, 80-90% de esa cara posterior está irrigada por la coronaria derecha. 50% de los individuos tienen coronaria derecha dominante aproximadamente, según la población que se tome. 30% tienen flujos compartidos y un 20% solamente tiene coronaria izquierda dominante. Con una paradoja que tiene este concepto. Nosotros le damos mucha importancia a la coronaria izquierda, porque irriga el tabique, porque irriga la cara libre anterolateral del ventrículo izquierdo, y eso desde el punto de vista contráctil es muy importante, obviamente. Pero si ustedes se fijan, el menor porcentaje es izquierdo dominante, paradójicamente. La mayoría dependen de la coronaria derecha. Esa dominancia tiene que ver con cómo la coronaria derecha invade desde el ápex para el otro lado. 75% del drenaje venoso del ventrículo izquierdo va al seno coronario. Bueno, y les quiero comentar algo respecto de lo que es la paradoja del flujo coronario. Normalmente cuando se perfunden los órganos tienen una perfusión sincrónica con el latido cardíaco. En sístole y en la mitad de la sístole es cuando más esos órganos se perfunden y en la diástole es cuando menos se perfunden. En general con el corazón ocurre una cosa paradójica porque el corazón genera su propia presión de perfusión, pero además genera su propio problema de presión mural en sístole cuando es el momento de mayor presión en la aorta. Y eso se opone al flujo. Si observamos las fases, cómo están sincronizadas entre lo que es a la izquierda de la imagen, la presión aórtica, el flujo sanguíneo coronario izquierdo y derecho, acá tenemos claramente varias interpretaciones que tienen que ver con lo que hacemos muchas veces en el quirófano, en general todos los días. Si nos fijamos, en la diástole la presión aórtica es relativamente más baja, la más baja que tiene la aorta. Vamos por la parte lila en diástole. Si seguimos para abajo, vamos a analizarlo de ese modo. El flujo sanguíneo coronario izquierdo va en descenso progresivo en la diástole porque hace la misma inclinación prácticamente que el descenso de la diastólica aórtica, pero se perfunde en diástole. Tiene una alta perfusión en diástole porque empieza en el valor 200 en mililitros por minuto y va disminuyendo en la medida que la diástole progresa la sangre desde proximal hacia distal de la aorta y eso lo deja sin presión, por ende, de perfusión. Y el flujo sanguíneo coronario derecho, si bien empieza en valores menores, lo cierto es que también disminuye relativamente en diástole. Pero si nos vemos, cuando pasamos a la parte final de la diástole y transitamos la presístole, el ventrículo izquierdo cae sustancialmente en su flujo prácticamente a cero en la fase temprana de la sístole, en la contracción isovolumétrica sistólica. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, si miro la banda roja, cuando miro la presión aórtica en la línea de puntos derecha de la banda roja, recién la presión aórtica sube del valor diastólico en camino al valor sistólico. Por lo tanto, puedo decir que se abrió la válvula aórtica. Entonces, de la apertura de la válvula aórtica hacia la izquierda es la fase isovolumétrica sistólica, en donde el ventrículo izquierdo la presión cae prácticamente y bruscamente a cero, pero el ventrículo derecho prácticamente no se modifica. ¿Por qué? Porque las presiones son mucho más bajas del ventrículo derecho. Y ahora vamos a hacer algún caso clínico de esto. Durante la sístole, la presión, el flujo sanguíneo se mantienen relativamente iguales en los dos ventrículos respecto del valor de fin de diástole y fin y comienzo de diástole. Es un promedio, si ustedes se fijan, las dos líneas negras. Pero en la diástole hay una gran diferencia en el comportamiento de lo que era el ventrículo izquierdo versus el ventrículo derecho. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Básicamente porque es posible que esto se realice en función de los cambios en la presión intramural
intramural del ventrículo y la presión de fin de diástole del ventrículo relacionadas con la presión diastólica y sistólica aórtica. Entonces acá remarcamos un poquito lo que es que genera su propio problema de la presión mural en sístole, donde es el momento de mayor presión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida diaria? Básicamente la presión de perfusión coronaria conceptual y globalmente está relacionada con una fórmula, que es presión diastólica aórtica menos presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Perfecto. En realidad tiene que ver también con el volumen de fin de sístole, porque si ese volumen de fin de sístole es alto, la presión de fin de diástole va a empezar en un valor de comienzo de diástole relativamente elevado y va a ser mucho más elevada que lo previsto en la fin de diástole. Bueno, y acá tenemos un problema. Hemos hablado en algún momento de interacción corazón-pulmón y hemos hablado de izquierdización del flujo coronario cuando hay hipertensión pulmonar, cuando hay cambios en la ventilación mecánica que me generen distensión del ventrículo derecho. Y lo que estoy haciendo, más allá de dejar isquémico el ventrículo izquierdo por hipotensión, también estoy elevando las presiones intraluminales del ventrículo derecho. Y esas presiones intraluminales del ventrículo derecho me están aboliendo parcialmente la gran perfusión diastólica que vemos en el sector marrón del ventrículo derecho durante toda la sístole, básicamente, durante la eyección, en donde supera inclusive los valores de diástole. ¿Por qué? Porque normalmente las presiones del ventrículo derecho están muy por debajo de la diastólica aórtica. Si ustedes se fijan, aún en sístole, el ventrículo derecho no tiene más de 25 milímetros de mercurio y la presión diastólica aórtica en general está por encima de los 60, diastólica. Entonces, cuando la presión diastólica, sistólica aórtica aumenta en sístole, beneficia aún más la presión del ventrículo derecho. Entonces, de perfusión. Entonces tenemos esa gran paradoja entre los dos ventrículos que hay que contemplar porque nosotros podemos poner isquémico un ventrículo por manipular o no, o sin saber, cambiar parámetros que no me permitan estos grados de compensación que generan los ventrículos. Entonces, uniendo un poco cosas que ya hemos visto, acá se nos mezcla un poco lo que es la fisiología normal con la fisiopato intraoperatoria. Si nosotros a esto le agregamos hipotensión arterial sistémica en el intraoperatorio, con un poco de hipertensión de arteria pulmonar, entendiéndola desde la interacción corazón-pulmón y desde los valores de ventilación mecánica, ventilación SIP, sobre reclutamiento y o alteraciones del retorno venoso, voy a tener un desmadre en toda esta circulación y muchas veces estoy poniendo un paciente isquémico sin pensarlo, aún con coronarias normales, y mucho peor si ese paciente además tiene las coronarias alteradas. Así que bueno, o si trae una patología pulmonar de base, pulmonar como vascular pulmonar, hipertensión pulmonar o algo así, y nosotros le agregamos encima esta fisiopatología impuesta por el accionar anestésico. Bueno, bien, para remarcar un poquito entonces, podemos decir que el flujo y el metabolismo van en paralelo y hay una correspondencia lineal entre el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo miocárdico. Siempre. ¿Por qué? Porque como consume tanto, no puede haber discordancia. Aumenta el consumo, aumenta el flujo. Alta tasa de extracción, para repetir, corresponde a una extracción de aproximadamente 20 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Si nosotros sacamos la cuenta cuánto es el contenido arterial de oxígeno de una hemoglobina saturada al 100%, con 14 gramos de hemoglobina y una FiO2 del 21, con la parte de la derecha del contenido arterial de oxígeno a una PO2 de 100, básicamente vamos a darnos cuenta que 20 mililitros de oxígeno es un montón y que prácticamente eso genera esos 60-70 mililitros por cada 100 gramos y por minuto de flujo en reposo, que los eleva hasta 250 mililitros cada 100 gramos por minuto en esfuerzo. Por eso claudica un paciente que tiene oclusión coronaria, básicamente porque no puedo poseer nunca 250. Y pasando los 70, 80, 90 ya está claudicando si la oclusión es muy severa. Bien, y la presión arterial varía relativamente poco. El flujo puede aumentar en general por vasodilatación. ¿Qué quiere decir esa frase que está en rojo?
Básicamente que nosotros tenemos un rango de presión, aún desde el reposo y para el ejercicio, que no varía demasiado. Solo tenemos 220 de presión para generar 250 mililitros cada 100 gramos cuando estamos corriendo. Tenemos 150 en sistólica, 85-90 según la frecuencia en diastólica y un gasto cardíaco bárbaro. Y en reposo capaz que teníamos 110-60. Y vos decís, bueno, ¿cómo se genera esto? Bueno, en general, la vasodilatación que es permitida por los vasos coronarios tiene que ver con la autorregulación del flujo dirigida, vuelvo a repetir, por la demanda celular de oxígeno, no porque la aorta tiene más presión. Y bueno, y acá vemos en esta curva qué pasa con los vasos que son rígidos, que es la línea puntuada, o los vasos que son elásticos, que es la línea roja, cuando les aumentamos, intentan aumentar el flujo por aumento de la presión. Sin embargo, la línea lila, que dice vasos autorregulados, tiene una especie de sigmoidea con una parte horizontal que está sectorizada por una línea de puntos que dice autorregulación, rango de autorregulación. Esa línea nos es conocida a todos, especialmente cuando estudian neuroanestesia o cuando estudian control de flujo sanguíneo cerebral. Es prácticamente la misma. Bueno, ese rango de autorregulación habla de que si nosotros le descendemos el flujo por debajo de ahí o la presión a la izquierda de ese punto, vamos a estar en hipoflujo. Con lo cual, podemos estar en hipoflujo en un paciente que tiene coronarias normales, y eso lo sabemos, porque obviamente todos nos asustamos cuando dice está en 60 de sistólica. Cuidado porque se te puede infartar. Y sí, claro que sí. Pero también, aún con valores normales, un gradiente transestenótico muy severo en una coronaria alterada, a nosotros nos puede generar que el rango de autorregulación no esté adecuado porque por más que se vasodilate en distal, no logra transponer la estenosis. Y ahora vamos a ver que tiene algo que ver con el robo esto. No pierdan de vista este rango de autorregulación con el robo. ¿Por qué? Porque la autorregulación ante el aumento de la demanda implica vasodilatación en sectores que pueden vasodilatarse. Y vamos a ver que cuando está obstruida la arteria pueden pasar cosas que la vasodilatación, según donde ocurra, puede generar un fenómeno de robo en otro sector a expensas de uno que no puede hacerlo. Bien, ¿y qué es la reserva de flujo coronario? Que es otro concepto a tener en cuenta en esto. La capacidad del flujo de aumentar por encima del basal ante elevaciones de la demanda. Básicamente lo venimos explicando hasta recién. El flujo debe aumentar si la demanda aumenta. Bueno, pero eso tiene algunos problemas porque cuando nosotros tenemos una obstrucción, como la que está por ese lugar, podemos tener este esquema. Cuando nosotros recibimos un informe de una cinecoronariografía, por ejemplo, el hemodinamista nos informa que hay un porcentaje de oclusión X, 25, 35, 50%, dice oclusión significativa en territorio en arteria tal, ¿no? El eco dice territorio D, el hemodinamista dice certeza anatómica, arteria tal o cual. Bien, entonces vamos a tener esos porcentajes de progresiva oclusión de la arteria en donde vamos a tener la clínica asociada a ello. Lo cierto es que cuando miramos el porcentaje de flujo relacionado con el porcentaje de estenosis, aproximadamente tiene esta forma. Desde el flujo total a la izquierda arriba hasta la estenosis total a la derecha abajo, tenemos que la porción crítica se ubica más o menos en el 75%. ¿Por qué? Ahora vamos a ver algunos números de esto. Es muy interesante no perder el rumbo de algunas comparaciones, porque un 75% a nosotros nos implica que queda un 25% libre del vaso. Ahora vamos a ver si eso es así. Bien. Y bueno, para remarcar un poco qué es la autorregulación, vale mencionar acá que con el flujo cerebral puede pasar exactamente lo mismo que lo que vimos hace un rato en la diapositiva anterior. Las curvas autorregulables tienen esta forma y dependen de las demandas del tejido en cuestión. Hay órganos que lo hacen muy eficientemente y otros que tienen problemas como el cerebro y el corazón
en la medida que tengan oclusiones al flujo o que nosotros no los acompañemos debidamente. Y bueno, lo que pasa con este paciente es que si yo pienso que está en la línea roja, pero el paciente está autorregulado en la línea azul, evidentemente el sector que marco con las dos flechitas va a estar isquémico, aunque los valores de flujo sanguíneo intenten estar bien. Bueno, y si baja la PAM, obviamente, perdón, de presiones también, pero los valores de flujo no están adecuados. Si yo bajo la PAM de 150 a 50 y pienso que está justo en el límite, el rojo no va a estar isquémico, pero quizás el azul está isquémico desde aproximadamente 100. Hace un rato que hizo isquemia. Eso es lo que significan estas curvas. Bueno, bien. Porcentaje de oclusión versus área residual. Quiero mencionarles algo porque en general, de vuelta otra vez al informe de cinecoronario. Cuando se habla de los porcentajes de oclusión en la cinecoronariografía, el hemodinamista nos dice tanto por ciento. Bien, entonces yo quiero llevarlos a una realidad que es la que a veces no se tiene en cuenta. En primer lugar, ahí dice diámetro del círculo es pi por radio al cuadrado. Puse el número 31415 porque tomé 4 cifras después de la coma para hacer los cálculos, así ustedes lo veían un poco mejor. El diámetro del círculo es área de corte. Área de corte. Y esa área de corte tiene que ver con que nosotros es el área permisiva para el flujo. Bueno, bien, la oclusión, tenemos acá la luz residual, después del porcentaje de oclusión, el diámetro, el radio, para sacar la cuenta, radio y radio al cuadrado, y después el pi por radio al cuadrado saca el área, en milímetros, que es la amarilla. Perfecto, entonces vamos a ver el normal. El normal tiene oclusión nula, la luz residual normal la luz normal, estimé un diámetro de 1,5 milímetros para una arteria coronaria, el radio de ese diámetro es de 0,75 milímetros, el radio al cuadrado da 0,5625 y el área 1,76 con todos esos números, básicamente yo la resumí en 1,76. Por lo tanto, el área residual se considera normal porque la coronaria en este caso está normal. Bien, si a mí me dice el 50% el hemodinamista, la luz residual es el 50%, pero ahora el diámetro es 0,75 respecto de la misma coronaria que antes estaba bien. Y el radio es 0,375 y el radio al cuadrado es 0,14 y el área en milímetros cuadrados es 0,44 ahora. 0,44 que yo sepa no es el 50% de 1,76. Y el área residual es el 24, 25% de la normal, con un 50% de oclusión informado por la cinecoronariografía. De modo tal que si seguimos aumentando la oclusión, con el 75% nos vamos a encontrar que el área residual es el 0,625, el 625, y el área en milímetros cuadrados pasó de 1,76 a 0,11 milímetros cuadrados. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la fórmula de área del círculo hay un radio al cuadrado, gente. Y si ustedes no se dan cuenta de eso, se quedan tranquilos con que una coronaria normal medía 1,5 y ahora con 0,75 yo puedo tener el 50% del área sin problema. No, señores, de 1,76 de área, el paciente pasa a 0,44 de área cuando tiene el 50%. Y si tiene el 90%, obviamente es un hilo de sutura, de cirujano plástico o de oftalmólogo que tiene que revascularizarse sí o sí, básicamente. Pero todavía esto no terminó. Yo tengo un radio a la cuarta acá, en esto que acabo de mencionar, pero también, bueno, perdón, estaba informado de esto, me fui adelante. Lo cierto es que nosotros, el informe que viene es lo rojo, le prestamos atención a la luz residual y nos olvidamos de esto que está acá, que es lo que verdaderamente influye cuando nosotros hacemos anestesia. Volviendo a lo que estaba por decir, tenemos un radio a la cuarta en esta fórmula y ese radio a la cuarta, un radio al cuadrado en esta fórmula. Por eso nos da esa discordancia entre el 50% y el 0,44. Pero todavía esto lo tenemos que aplicar, que es el área de la coronaria, y lo tenemos que aplicar a la estenosis, área residual y flujo y resistencia. En la fórmula de flujo y resistencia, encima, hay un radio a la cuarta en ambas.
Entonces, cuando yo estoy hablando de resistencia, es severa la resistencia que tiene. Por eso, cuando mi paciente se hipotensa después de la inducción anestésica, haciendo referencia a este radio al cuadrado del diámetro del círculo y al radio a la cuarta de la resistencia, qué sé yo, en mi pueblo se decía estoy cagado, pero básicamente estás en el horno con el paciente. Bien, la cascada isquémica, esto lo hemos visto en otro lado, hemos probablemente visto los test de evocación de isquemia, pero lo cierto es que entre la demanda, el aumento de la demanda, como dijimos, y el dolor, que es el síntoma clínico que un paciente despierto y vigil puede manifestar, hay un cierto grado de etapas que van sucediendo en la medida que el tiempo de isquemia progresa. La alteración de la perfusión, la alteración metabólica, la disfunción diastólica, la sistólica y los cambios en el electro. Por eso es necesario tener en cuenta esta cascada para poder alertarse de los tres efectos de la isquemia, en realidad metabólicos, mecánicos y eléctricos, y he puesto los anatómicos porque la isquemia también puede dar una CIB o un aneurisma post-YAM y espero que no les pase en el quirófano, pero básicamente son los efectos metabólicos, la alteración de la perfusión, el aumento de la demanda, las alteraciones metabólicas intramiocárdicas, los mecánicos, que es la disfunción diastólica y sistólica, y los eléctricos, que son los cambios electrocardiográficos que están anticipando al dolor. Bueno, para ir más o menos redondeando, los elementos intercurrentes de la isquemia son muchos, pero básicamente el flujo y la capacidad de transporte de oxígeno, nombré recién la hemoglobina en el medio, son los dos determinantes de la oferta. Y por otro lado, ellos están incididos por el porcentaje de saturación de la hemoglobina y por la cantidad de hemoglobina. Yo sé que si tengo un paciente anémico, puedo alterar la capacidad de transporte, pero si también lo pongo hipóxico posinducción o intraintubación, o intraoperatorio, voy a tener un problema de oferta miocárdico, eso está claro. Y para el flujo sanguíneo coronario, obviamente, la hipotensión, la duración de la fase diastólica, por eso las taquicardias son tan perniciosas, la resistencia vascular, la presión crítica de cierre, que es la especie de resistor de Starling que se arma entre la presión miocárdica y el flujo intraluminal. Y por otro lado, los determinantes principales de la demanda son la frecuencia, la contractilidad y la tensión parietal sistólica. Y estoy hablando de tensión parietal sistólica y no de presión. Perfecto. ¿Y cómo los podemos dividir para ir resumiendo este cuadro que se complicó un poco? Bueno, en esto, en aporte, en el flujo, que básicamente en nuestras manos, en lo inmediato, está en la hipotensión y en la diástole. Esos otros factores que están para arriba de la línea morada nos es más difícil controlar. Lo cierto es que no los debemos perder de vista porque la autorregulación puede estar alterada porque tiene una oclusión coronaria. Y bueno, obviamente tenemos que en nuestras manos también el poder de controlar o de descontrolar los factores que alteran la demanda. Eso queda absolutamente claro y es lo que quiero remarcar acá, llevarlo un poco a la clínica, porque este cuadrito lo deben conocer todos, de mí o de otro. Pero lo interesante es tener en cuenta cómo este cuadro se relaciona con la clínica. Y bueno, ya vimos en la primera clase esto, que es cómo pensamos en 3D. Y bueno, se pueden hacer sucesivos algoritmos de cómo funciona cada una de estas cosas. ¿Por qué la diástole está alterada? ¿Porque estoy hipovolémico? ¿Porque se puso taquicárdico? ¿Porque tiene alteración diastólica y se puso rígido porque empezó como isquemia? ¿Es un hipertrófico? Bueno, yo puedo ir haciendo estos algoritmos de pensamiento en 3D que mencioné en la clase primaria para poder hacer un diagnóstico un poco más preciso. Y bueno, los elementos intercurrentes de la isquemia, la importancia relativa en el consumo de oxígeno. Fíjense, la contractilidad, en realidad, yo puse este cuadro para tomarme y recordarme que muchas de estas variables pueden ser manipulables por nosotros. Cuando estoy diciendo manipular, estoy hablando en el buen sentido, en evitar que se alteren o que si venían alteradas, darle una mano. Básicamente la frecuencia cardíaca, la tensión parietal, el acortamiento del músculo. El acortamiento del músculo tiene que ver mucho con el volumen de fin de diástole de ese músculo y cómo se contrae un ventrículo vacío. La contractilidad está deteriorada o no. No desmadrarme con un isoprotenenol conectado. Estoy diciendo una barbaridad, pero digamos para aumentar la contractilidad y la frecuencia. Pero lo importante de todo es que esta curva está hecha variando uno solo de ellos. Uno solo.
Y lo que aclara el texto que acompaña a la diapositiva es que muchas veces pueden variar varios simultáneamente. Y ahí es lo que quería hacer hincapié en esto yo, básicamente, en que podemos desmadrar todo en un aductor pólisis con propofol, en el cual se tiren por la borda varios de estos juntos, con lo cual estamos en problemas con la oferta-demanda miocárdica. Isquemia y tiempo, ¿siempre YAM? Dice, no, obviamente sabemos que la isquemia miocárdica no siempre genera un YAM. Y bueno, eso tiene que ver con que hay distintas formas de expresar la isquemia de acuerdo al tiempo. Y no voy a explicar qué es isquemia y qué es necrosis, porque básicamente sería redundante, pero sí quiero explicar un poco qué es atontamiento, el stunning, que es la disfunción miocárdica posisquémica con flujo normal y contractilidad recuperable en días o semanas. ¿Y qué es la hibernación? Es la isquemia miocárdica sostenida, crónica, que requiere revascularización para mejorar la contractilidad total o parcialmente durante semanas o meses. Y esto requiere adquirir el concepto de viabilidad miocárdica. Segmentos hipocontráctiles con extrema reducción del flujo aún conservan capacidad metabólica. Y esto implica la aceptación de disfunción ventricular reversible. Esto, cuando lo miramos con el eco, se ve como hipocontráctil o aquinético, pero cuando le hacemos perfusión con marcadores, vemos que la célula está viable. Aguárdenme un segundo, por favor, porque se me puso oscuro y no me están viendo. Estoy de vuelta. Oscureció más pronto de lo que pensaba. Bueno, el concepto de viabilidad miocárdica, cuando nosotros le hacemos perfusión, lógicamente lo que sucede es esto. Básicamente, está la célula viable y eso es pasible de ser revascularizado, y cuando es revascularizado es que se ejerce la difusión ventricular reversible. Bien. Y acá vamos a hacer unas curvitas para representar un poco mejor todo esto. Básicamente, si nosotros tenemos necrosis, sabemos que por la izquierda de esa curva, donde dice normal, tenemos dos rayas, una roja y una azul. La roja es de flujo coronario y la azul es de función ventricular, en donde van macheadas a la par. De repente, en la roja hay una caída brusca con una duración determinada en la cual ocurre la necrosis. Y si vemos, la función decrece bruscamente junto con el comienzo de la isquemia, por lo que ya dijimos en la cascada isquémica, pero por otro lado, la línea de función ventricular azul continúa horizontal abajo y no se recupera más. Eso es claro porque se necrotizó el tejido, aunque el flujo se recupere. ¿Por qué? Porque la célula ya no es recuperable. Entonces vamos a describir que el tiempo de isquemia es el que determina que eso haya ocurrido. Por otro lado, de normal a flujo y de función. Muy bien. ¿Qué sucede con la isquemia que tiene alguna diferencia respecto de esta? Como vemos, el tiempo entre el comienzo y el recupero es más cortito que en el de necrosis. Y bueno, teníamos una función normal y luego de un tiempo hay un rematch y se restituye la función sistólica en un tiempo determinado. Con esto tampoco hay que creerse que un periodo de isquemia es inocuo para el corazón, porque muchas veces deja residuos en arritmias a posteriori y un montón de cosas. El atontamiento, ¿qué tiene el atontamiento? Miren, es esto. El atontamiento es un poquito más que la isquemia. Y ahí hay una cosa que, si ustedes se fijan, el flujo hizo un pico respecto del normal antes de volver a tomar el nivel del normal. Y ese pico se llama hiperemia reactiva. Para que haya hiperemia reactiva tiene que haber óxido nítrico de por medio, un montón de mediadores que determinan que hay que vasodilatar al extremo para recuperar rápidamente el flujo. Lo mismo que ocurre en cualquier tejido con isquemia reperfusión. Si ustedes se atan una bandita elástica en el dedo, lo dejan que se ponga azul, la sueltan, lo dejan 5 minutos, se pone azul, la sueltan y al minuto y medio ese sector del dedo está rojo. Eso es hiperemia reactiva. Lo mismo cuando se olvidan un lacito puesto y lo sacan a los 20 minutos. Vamos. Entonces, el brazo está rojo.
Y bueno, y la recuperación del flujo es en un tiempo, de la función es en un tiempo posterior a todo eso. ¿Por qué? Porque el tiempo es un intermedio entre la necrosis y la isquemia para que no llega a necrosar al tejido. Y nos quedaba la hibernación. El miocardio hibernado es una entidad bastante frecuente en la ecocardiografía y en la cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tiene es esto. Si ustedes se fijan, el recupero del flujo coronario en realidad no es ad integrum respecto de los casos que veníamos viendo antes. El flujo está un poquito por debajo del normal. Y bueno, eso hace que la función se recupere también. Y si ustedes se fijan, la función va paralela al flujo, pero ambos están más abajo que el nivel previsto. Eso es la hibernación. El flujo y la función tienen un buen match, no hay mismatch como hay, por ejemplo, en la necrosis, o un mismatch transitorio como hay en el atontamiento, pero sí hay un match, pero a niveles inferiores. Tiene menos flujo, me acomodo, hiberno, me acomodo a eso que tengo y sigo andando como función macheada con flujo. Eso es básicamente la hibernación. Acá lo vamos a pasar de largo. Vamos a pasar al robo coronario. El robo ocurre. Hablamos recién de lechos autorregulables. Y bueno, la autorregulación, como todo lo que es autorregulable en el organismo, tiene un límite. Y pasado ese límite, la naturaleza ya no tiene demasiado respaldo y la ausencia de ese respaldo hace que se tomen conductas así como compulsivas y que a veces van en contra del propio resultado buscado. El robo ocurre cuando la presión de perfusión para un lecho vascular vasodilatado, un lecho vascular que está vasodilatado al máximo, en el que el flujo depende de la presión. ¿Por qué? Porque ya no tiene más capacidad vasodilatadora. Yo tengo buen flujo en la medida que tenga buena presión, pero bajo la presión y baja el flujo. Lecho vascular vasodilatado. Se reduce el flujo en esa zona por vasodilatación de un lecho vascular paralelo. O sea, hasta ese momento, el vasodilatado al máximo, que en general es post-estenótico, ávido de flujo, se vasodilata. Muy bien, el flujo está más o menos equilibrado, pero de repente yo aumento la demanda. Al aumentar la demanda, el lecho que estaba autorregulado normal, que no tiene vasodilatación, dice, mira, me aumentas la demanda, voy a hacer lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, vasodilatar para aumentar el flujo. Pero resulta que este, que era dependiente de flujo, le roba el otro que se vasodilató en segundo término. En general, estas cosas ocurren distales a una estenosis. Hay dos tipos de robo que ahora los vamos a ver. Un colateral y un transmural. Y tienen una distribución más o menos como la que vemos. El robo colateral es este. Si ustedes se fijan, la resistencia 1, ¿no es cierto?, tiene entre pre y postestenóticos una P1 y una P2, que es delta de presión. Si nosotros sacamos delta P y lo dividimos por flujo, tenemos resistencia. Es muy fácil. Entonces, esa resistencia que nos genera ese flujo, el que es posible a través de la resistencia, determina estas cosas. Cuando se vasodilata la resistencia 3, le roba a la resistencia 2 lo que hasta hace un rato estaba bien. Perfecto. ¿Y qué significa? Bien. ¿Qué significa el robo transmural? Bueno, si ustedes se fijan, es un poco serie paralelo, ahí vamos viendo, ¿no? Miren esto. La flecha blanca indica hacia dónde quiere ir el flujo. Entonces, estos mecanismos, vuelta otra vez a la realidad, ¿es una teorización esto? No, es la práctica diaria. Si yo tengo un delta P transestenótico con un flujo necesario e imprescindible a través de la estenosis, a ver, hay que ser muy distraído para no darse cuenta que cuando le cae la presión a la raíz de la aorta, este paciente se va a poner isquémico. Entonces, los pacientes hipotensos, la lectura que yo tengo que hacer en esa visión 3D que yo pretendo transmitirles del monitoreo es, flaco, es isquemia. No es hipotensión arterial, es isquemia. Soluciónelo. O, mejor dicho, lo hubiera evitado.
Bien. El subendocardio, obviamente, todos sabemos que el infra-ST es un poco más frecuente que el supra-ST, especialmente en el intraoperatorio. ¿Por qué? Porque depende más de la oferta-demanda y de las posibilidades que tenemos nosotros de que nos ocurran cosas en el intraop. Entonces, vamos a hacer un cuadro que esto ya lo deben conocer probablemente, pero ¿qué sucede con el consumo de oxígeno en el subendocardio? Es 20% mayor. El subepicardio es menor, el consumo de oxígeno. ¿Y qué sucede con la compresión diastólica? Bueno, obviamente, en la medida que va llenándose el ventrículo, la compresión diastólica es primero en el subendocardio y posteriormente en el subepicardio. Y eso la transforma en que para atravesar el espesor parietal siempre termina siendo menor en el epicárdico que en el endocardio. Y eso va en contra, estas dos cosas que venimos nombrando van a favor de la vulnerabilidad o en contra de la buena perfusión. La perfusión diastólica, el subendocardio se perfunde el 100% en diástole. ¿Por qué? Porque en la medida que empieza a ingresar sangre en el subendocardio, empieza a disminuir la probabilidad porque empieza a aumentar la presión de fin de diástole. Entonces tiene que aprovechar en la diástole temprana para poder perfundirse. El subepicardio, 70% tiene de perfusión en diástole. Bueno, la perfusión sistólica en el subendocardio es nula. El subepicardio sigue todavía, aún en sístole, un 30%. ¿Por qué? Porque la presión intraluminal del ventrículo y se va evaneciendo en la medida que el espesor de la pared va transcurriendo desde endocardio a epicardio. Por eso le permite al epicardio un 30% de perfusión sistólica. La vasodilatación basal. Claro, con las condiciones, las 4 condiciones que ya nombramos, la vasodilatación basal es mayor en el subendocardio. ¿Por qué? Porque dice, mirá, vos me estás dando 20% más de consumo de oxígeno, estoy más comprimido diastólico, solo dependo de la diástole para perfundirme y tengo 0 perfusión diastólica, mira, todo me indica que yo me tengo que vasodilatar. Con lo cual, cuando necesito más vasodilatación, me queda poco margen para hacer más vasodilatación. Y como el subepicardio tiene menor vasodilatación, evidentemente, cuando le hace falta algo, se vasodilata y todavía tiene margen. Bien, y la reserva coronaria, por todo lo mencionado, es menor en el subendocardio que en el subepicardio. ¿Cuál era la definición de reserva miocárdica? Reserva de flujo. Bueno, la posibilidad de aumentarlo ante un aumento de la demanda. Bien. Y la presión de flujo cero, ¿qué es la presión de flujo cero? Resistor de Starling, básicamente. Es cuando el flujo dentro del vaso deja de pasar porque las presiones de afuera lo comprimieron. Obviamente, el subendocardio tiene una presión de flujo cero mayor. ¿Qué significa? Que probablemente con 80, estoy dando un número aleatorio, con 30, por ejemplo, milímetros de mercurio, los vasos endocárdicos ya están ocluidos. Sin embargo, la presión en el subepicardio necesita más presión, o sea, tiene una presión de flujo cero menor. Bien, por eso el subendocardio es más vulnerable que el subepicardio. Bien. Para ir terminando, quiero aclararles una cosa. ¿Cómo empezar con esto? Miren, nosotros somos anestesiólogos, hemos transcurrido gran parte de nuestra especialidad, ustedes también porque ya la están terminando, intubando pacientes, hablando de preoxigenación, hablando de capacidad residual funcional, hablando de los famosos 6 minutos de preoxigenación, porque si no el paciente se pone mal. Y en general, mi experiencia es que cuando a la mayoría de los residentes rotantes les pregunto ¿cuánto consume de oxígeno por minuto un paciente? No todos me lo saben decir. Y cuando digo no todos es bastante el porcentaje, especialmente en los primeros años, pero muy frecuente para mi gusto en los últimos. Y cuando pregunto qué es un MET sin contestar la primera pregunta, tampoco me lo saben decir.
Y si hacemos anestesia cardíaca y recibimos informes de ergometrías y de test de estrés o apremios de isquemia, evidentemente, no entender qué es un MET, en mi modo de ver, es bastante grave. Un MET es un equivalente metabólico, expresado en el tiempo. Pero vamos a hacer una entradita para esto. Es una unidad de medida del índice metabólico que viene a ser el calor producido y emitido por el organismo de un individuo en reposo. Calor producido y emitido. Yo me acerco acá y estoy calentito, emito calor. Bien. Relacionado con los metros cuadrados de superficie corporal. Todos sabemos que cuando un paciente se enfría en el quirófano porque está desnudo arriba de la camilla, todos te dicen tápelo. Bueno, porque lo que estoy tratando es de disminuir los metros cuadrados de superficie corporal para el intercambio térmico. ¿Por qué intercambio térmico? Porque el MET se está perdiendo, calor producido y emitido, delta térmico con el ambiente se pierde, se enfría el paciente. Bien, con esta unidad se calculan las calorías gastadas durante una actividad determinada relacionadas con el basal y con cuántas veces puede multiplicar ese basal durante el ejercicio del paciente. Bien. Es una forma de expresar la potencia o el trabajo desarrollado por cargas impuestas también. Estábamos hablando de test de apremio para la isquemia miocárdica y bueno, estamos hablando de actividad física, de calorías, de ejercicio, de basal versus el ejercicio. Mide la carga de trabajo y esa carga sostenida en el tiempo implica un esfuerzo determinado, obviamente. El test de la bicicleta o la rampa, la cinta ergométrica, son cargas de trabajo. En cardiología, relacionando los MET de carga sostenidos durante un tiempo, significa obviamente combustible consumido. Lo mismo que si andamos en bicicleta o que si vamos en auto. Bien, la posibilidad de multiplicar el basal, o sea, un MET por un número de veces, es la capacidad funcional. Yo tengo un MET, estoy en el horno. Tengo 25 METs, estoy súper entrenado. ¿Qué estoy haciendo? Multiplicando el basal 25 veces. Ahora vamos a ver eso, cómo llegamos. Bueno, hablamos de carga, de esfuerzo, de tiempo, que requieren combustible. En nosotros, ese combustible es el oxígeno. Y bueno, para ir definiendo el MET, tenemos que definir la unidad de potencia. El kilográmetro por minuto, que es una unidad que expresa trabajo externo y que tiene que ver con nuestro trabajo externo, básicamente, y que muchas veces está expresado en algunos estudios, en la bicicleta especialmente, en unidades que no son el MET. ¿Qué es un kilográmetro? Es elevar una masa de 1 kilo a 1 metro de altura durante 1 minuto. La energía gastada para hacer ese trabajo es 1 kilográmetro. Si yo levanto 2 kilos o levanto 1 kilo a 2 minutos, a 2 metros quiero decir, estoy usando 2 kilográmetros. Puedo elevar la altura, aumentar la altura o aumentar el peso. O disminuir el tiempo. Estoy usando kilográmetros en esa relación. Bien. Otra unidad de forma de expresar el kilográmetro es el watt. El watt en general va para la manivela ergométrica. Un watt es igual a 6 kilográmetros. O sea, un watt es 6 de lo de arriba. 6 kilos a 6 metros en 6 minutos. No, perdón, lo dije mal. 6 kilográmetros, sí, son 6 a 1 metro en 1 minuto. Corríjanme si me puse a calcularlo ahora en el aire. Bueno, sigamos adelante. Caloría. La caloría se hace un equivalente metabólico, porque cuando definimos el MET al principio hablamos de calor emitido. Y una caloría es una unidad de producción de calor, básicamente. ¿Qué es eso? En el humano, una unidad de producción de calor son 200 mililitros de oxígeno consumido en basal. Quiero aclarar que las condiciones de basales son particulares. Ambiente termocontrolado, el paciente en reposo, en decúbito dorsal, no habiendo consumido catecolaminas. El ambiente, si no me equivoco, tiene que estar a 24 grados de temperatura, no tiene que hacer ni mucho calor ni mucho frío.
Y eso es una caloría en esas condiciones basales. 200 mililitros de oxígeno consumido. Y ahora ese 200 por ahí les suena a ustedes con alguna cosita. 1 litro de oxígeno consumido es igual a 5 calorías. Por lo tanto, bien. Y ahora sí, llegamos al MET, que es una unidad fisiológica. ¿Por qué yo hice este entre? Porque en realidad son cosas que se les confunden habitualmente y que cuando se les pregunta, es una pregunta tonta. Porque ahora vamos a ver por qué vos esperás 5 minutos y no tenés problema con un paciente que preoxigenaste. Bueno, porque el paciente en basal consume un MET. Es el requerimiento energético para la hemostasis basal en reposo por kilo de peso y por minuto. ¿Y eso cuánto es? Bueno, miren esto. 3,5 mililitros de oxígeno por minuto. Es lo que me tenía que responder al residente cuando le pregunté cuánto le dura la preoxigenación. Si mi paciente consume 3,5 mililitros de oxígeno por kilo y por minuto, yo sabiendo cuánto tengo de capacidad residual funcional, voy a poder estimar el tiempo para consumir el oxígeno que tiene ese paciente que pesa 70 kilos. ¿Y el MET qué es? Un MET es 3,5 mililitros de oxígeno por kilo y por minuto. Espero que no se lo olvide más. Para un paciente de 70 kilos, 3,5 son los famosos 245 mililitros de oxígeno o 1,2 calorías por minuto que consume el paciente. Bueno, mejor dicho, produce calorías y consume oxígeno. Bueno, después podemos hablar del VO2, pero esto no voy a hablar porque en realidad es el consumo de oxígeno, básicamente, de los mililitros de oxígeno por kilo y por minuto que consume un paciente, que es más o menos otra forma de expresar el MET. Muy bien. Carga, esfuerzo, tiempo, combustible, oxígeno, un MET 3,5. Puede expresarse de dos maneras. Que el paciente hace 10 METs, cuando yo recibo el informe de una ergometría, o que el paciente consume 35 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, que es 10 veces 3,5. Este paciente pudo elevar su DO2, su disponibilidad de oxígeno, 3,5 mililitros por kilo y por minuto, sin claudicar en la prueba de esfuerzo. La conversión a kilográmetros por minuto, a MET o viceversa, la fórmula es esa, no importa, si quieren la pueden tomar, la tienen, pero lo cierto es que 10 METs en una ergometría es la capacidad de multiplicar por 10 el esfuerzo cardiovascular y respiratorio para abastecer de oxígeno a un organismo sin claudicar. Esa claudicación puede venir del aparato respiratorio, de una oclusión arterial con gradiente transestenótico o del aparato osteomuscular o del aparato cardiovascular porque el paciente tiene una falla miocárdica. De cualquier lugar puede surgir que el paciente por alguna razón pueda no hacer esto. Bien, por supuesto, si alguien hace 5 METs y claudica, es peor que el que hace 10 y claudica. ¿Por qué? Porque el que hace 10 tiene una capacidad residual, una capacidad funcional mucho más elevada que el otro, el doble, justamente. Bien, creo que hemos terminado. Sí, hemos terminado. Así que bueno, espero que de esto, con este esquema mínimo de lo que es la... me pareció que para hacer hincapié en el flujo coronario teníamos que contemplar estas cosas, leer la literatura que les recomendé, todo está marcado como para llamarles la atención sobre los tópicos principales. A ver, las marcas no significan pregunta de examen, pueden serlo, por supuesto, pero en realidad la marca en general tiene que ver con una cosa conceptual que es dónde hacer el eje para entender el texto, para que luego, comprendido el texto, ustedes puedan razonar cuando se les hagan las preguntas del examen. Así que, de memoria no. Básicamente las marcas que hay en el texto son justamente llamadores para fíjense acá, qué sé yo, acá está el tema, a esto prestenle atención. No sé si va a ser pregunta de examen, pero entiendan que el eje de lo que están leyendo en este sector es lo que está marcado, básicamente. Así que bueno, muchísimas gracias y repasen la literatura, así pueden hacer el cuestionario y después, obviamente, el examen final. Muchas gracias.